Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy te quiero invitar a reflexionar en la palabra del Señor, capítulo 12 del libro de Génesis. Una promesa maravillosa, un llamado que Dios hace a un personaje especial, Abraham. Hasta este momento, la raza humana se había pervertido, se estaba yendo, se estaba extraviando del Señor. Entonces Dios deja a esos hombres a un lado y ahora toma a un personaje llamado Abraham y quiere en Abraham seguir su descendencia, su linaje de fieles adoradores al Señor. Y es así, querido hermano. A pesar que hay muchos rebeldes, a pesar que muchos se apartan y se desvían de los caminos del Señor, sin embargo, Dios siempre mantiene un pueblo fiel, un remanente que se mantiene fiel a la observancia de sus mandamientos. Y eso es lo que siempre ha sucedido. Entonces, Abraham está allí y Dios lo llama. Dice el versículo 1, Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré, y haré de ti una grande nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Qué promesa más maravillosa que Dios le hace a Abraham. Sin embargo, es una decisión dura la que tenía que tomar Abraham, porque debía irse de su tierra, de su parentela, 75 años viviendo allí en este lugar. 75 años con sus amigos, con sus familiares, con todo, y él tenía que abandonarlo de una vez por todas. Sus raíces estaban asentadas allí en aquel lugar. Y ahora tenía que irse a un lugar que ni siquiera él mismo sabía, porque Dios dijo: al lugar que yo te mostraré. ¿Por qué Dios le dijo que saliera de allí, de su tierra, de su parentela? Porque quizá en ese lugar sus amistades, sus familiares y todas las cosas que podrían suceder allí iban a impedir que Dios le enseñara tantas lecciones a Abraham, lecciones que iban a servir para él y también servirían para todas sus generaciones de allí en adelante. De hecho, todavía esas lecciones sirven para nosotros. Lecciones de obediencia, lecciones de amor, de sumisión, de entrega a Dios. Y desde el capítulo 12 en adelante, en Génesis, empieza a actuar el protagonista de estas historias, y es Abraham, el padre de la fe. El llamamiento de Dios demandaba que Abraham rompiera completamente con el pasado. No solo tenía que salir de la tierra de los dos ríos de Mesopotamia, fue una dura prueba para Abraham. Harán y Ur de los caldeos compartían la misma civilización y las mismas normas de vida. Todo esto cambiaría inmediatamente cuando dejara la tierra de los ríos y cruzara a Siria y Palestina. Abraham perdía todo esto. En vez de fértiles tierras de pastoreo, Abraham encontraría una región montañosa, densamente arbolada. En vez de vivir entre las tribus semíticas en las que pertenecía y que eran muy civilizadas, estaría errabundo entre tribus de un nivel cultural materialmente inferior y de una religión especialmente degradada. Seguramente no debía haber sido fácil para Abraham esta prueba, que él rompiera todos los lazos con su amada patria, una tierra en la que había pasado toda su vida y a la que estaba unido por muchos tiernos vínculos. Es difícil para Abraham, pero él decide obedecer la voz que Dios le dice. No importa lo que iba a pasar, no importa la tierra donde debía ir, él estaba dispuesto a obedecer a Dios. No le puso condiciones a Dios, él ni siquiera sabía para dónde iba. Simplemente escuchó la voz de Dios y estuvo dispuesto a obedecer la voz de Dios. Dice el versículo 6: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte del oriente de Bet y plantó su tienda, teniendo en Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Todas las cosas que Abraham tiene que enfrentar, andando errante, un hombre que tenía establecido su patria allí en Ur de los caldeos,
pero Dios lo llama y él no le pone condiciones a Dios, él sale. Pero me llama mucho la atención algo importante en la vida de Abraham. Y es que donde quiera que iba Abraham, dice el versículo 7, y edificó un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y el versículo 8 también dice, y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Abraham, donde quiera que llegaba, donde quiera que iba, establecía su altar y adoraba a Dios. Y esto es lo valioso y es lo importante en la vida de Abraham. No importan las condiciones que estemos viviendo, no importa el lugar donde estemos viviendo, no importan las situaciones duras, adversas que se estén presentando. Nunca, querido hermano, nunca podemos perder la devoción matutina y vespertina. Nunca podemos perder el culto familiar. Debemos estar sometidos al Señor y esta es la clave del éxito de Abraham. Él siempre se comunicaba con Dios. Muchos continúan siendo probados como lo fue Abraham, dice la sierva de Dios. No oyen la voz de Dios hablándoles directamente desde el cielo, pero en cambio son llamados mediante las enseñanzas de su palabra y los acontecimientos de su providencia. Se les puede pedir que abandonen una carrera que promete riquezas y honores, que dejen afables y provechosas amistades, y que se separen de sus parientes para entrar en lo que parece ser únicamente un sendero de abnegación, trabajos y sacrificios. Pero muchos no están dispuestos a aceptar la voz de Dios. No están dispuestos a renunciar a la fama, a la pompa, a tantas cosas que este mundo ofrece. Y a muchos les sucede como el joven rico que vino a Jesús y le dice: Maestro, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Jesús le dice unas indicaciones allí. Y el joven le comenta a Jesús: todo esto lo he hecho desde el principio. Y luego Jesús le hace un llamado a este joven, ese mismo llamado que le hizo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Jesús le dijo al joven: anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Es decir, vete de tu tierra y de tu parentela, abandona todo eso por amor a mí. Pero el joven inclinó su cabeza y se fue triste, porque dice la Biblia tenía muchas posesiones. Abraham fue diferente, querido hermano, porque Jesús le dijo: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Es decir, si tienes que renunciar a todo lo que tienes por amor a mí, entonces hazlo. Y Abraham se levantó de donde estaba, abandonó su familia, abandonó su parentela, abandonó sus amigos, todo lo que tenía allí en aquellas tierras ricas, en aquellas llanuras hermosas, prósperas, para salir rumbo a un lugar donde iba a pasar necesidades quizá, a un lugar donde iba a estar errante, caminando de jornada en jornada. Pero él todo lo hacía por cumplir y obedecer a Dios. No tenía necesidad. ¿Por qué? Porque él lo tenía todo allí. Sin embargo, obedeció la palabra del Señor, porque para él más importante era obedecer a Dios que estar bien en una tierra donde quizás le eran infiel a Dios. Así que, hermano, nuestra prioridad no es tener cosas materiales. Nuestra prioridad no es tener una buena casa, un buen carro, buena educación a nuestros hijos, buena ropa a nuestra esposa, a nuestros hijos. No, algunos se preocupan por eso. Y es importante, sí, es importante tener buenas condiciones económicas. Pero lo más importante en esta vida es serle fieles a Dios. Y esto no se cambia por nada, querido hermano. Y ahora viene una prueba para Abraham, una prueba difícil. Porque dice el versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Mira que ahora empieza a pasar necesidades. Allí donde estaba, en su tierra, en su parentela, no pasaba necesidades. Pero ahora, por obedecer el mandato de Dios, debe pasar necesidades. Y esto le ayudaba en su fortalecimiento de fe. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dice el versículo 11, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Mira ahora este hombre que estaba dispuesto a hacer todo por Dios, que estaba siguiendo el mensaje de Dios,
que tenía confianza en Dios, ahora aquí demostró que era un ser humano como tú y como yo, querido hermano, que tenía sus falencias también. Y aquí hubo una gran desconfianza de Abraham hacia Dios, esa providencia, ese cuidador, ese Dios altísimo. Podría cuidarlo, pero Abraham no confió en él. Y entonces mintió y puso en peligro la vida de su esposa. Incluso puso en peligro también su propia vida. Es importante también saber algo aquí, y que a pesar de este resbalón, a pesar de esta desconfianza de Abraham, Dios no lo menospreció. Al contrario, Dios le tuvo misericordia y lo restauró y lo perdonó y le enseñó que la confianza en Dios debe ser primordial. Dice Elena de White: los que profesan tener fe en el Altísimo quizá a veces procedan como indignos de su vocación, y sin embargo Dios con frecuencia induce a sus oponentes a que lo respeten. El Señor sigue siendo fiel a sus hijos aún en los momentos de infidelidad de ellos. Dios es fiel, no porque nosotros seamos fieles, sino porque Él es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, aunque nosotros nos desviemos en algún momento, aunque nosotros caigamos en algún momento, Cristo mantiene su fidelidad. Y esto es algo importante, querido hermano. No desconfíes del Señor. Mantente firme en los caminos de Cristo. Pueda que caigas en algún momento, pueda que te derrumbes, pueda que te deslices en algún momento, pero no te quedes allí tirado. Levántate y vuelve a caminar. Mira, Abraham cayó, Abraham falló, Abraham mostró desconfianza en el Señor, pero no se quedó allí. Él se levantó y Dios le restauró, y él continuó caminando y continuó ofreciendo holocaustos a Dios por él y por su familia. Y esto es lo que siempre deben hacer los hogares: continuar orando, continuar estudiando la Biblia, continuar en la devoción con Cristo cada mañana y cada noche, para que Cristo fortalezca los hogares. Este es el consejo que Dios nos da en su palabra en Génesis 12. Por eso debemos estar dispuestos a oír la voz de Dios, a obedecer esta voz, a seguir el camino que Cristo nos indique, no importa el que sea. Estar dispuestos a renunciar a todo por seguir a Cristo Jesús. Si Él te llama, obedece la voz y sigue sus preceptos. Que Dios te bendiga. Feliz día.